Queridos alumnos, les saludo en el amor de Cristo, paz a ustedes. Vamos a orar para dar inicio a nuestra clase de hoy. Padre que estás en el cielo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, úngenos con tu Espíritu, Señor, de tal manera que nuestras palabras, nuestra clase sea de bendición para nuestros alumnos que lo harán de manera presencial o a la distancia. Verán el video, Señor, bendícelos junto con su familia. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, voy a poner la presentación para la clase del día de hoy. Bien, la semana pasada estuvimos hablando acerca de las motivaciones y por ahí también les dejé una tarea donde cada uno de ustedes pudiera escribirme de una manera muy sencilla y mandármela al WhatsApp. ¿Cómo fue que usted llegó al conocimiento de Cristo? ¿Cómo es que llegó a la iglesia? Esa es una primera tarea. Y el día de hoy vamos a empezar a estudiar los fundamentos y vamos a empezar con el fundamento bíblico. Y podemos decir que todo esfuerzo para sembrar iglesias debe contar con un fundamento bíblico fuerte, es decir, debe estar basado en la palabra de nuestro Dios. Cuando hablamos de sembrar iglesias que se reproducen para el siglo en que vivimos, desde luego que nos hace pensar que esta es una tarea difícil y además es abrumadora, prácticamente que produce cansancio, fatiga, pero que esta forma de sembrar iglesias tiene que estar basada sólidamente en la palabra de nuestro Dios. Esa es la clave. Cuando deseamos empezar una iglesia, entonces tenemos que estar pensando en basarnos en la gran comisión que Cristo nos dejó. Y también vamos a basarnos en los ejemplos de aquellas iglesias que fueron sembradas y que las encontramos en las Sagradas Escrituras. Así que vamos a empezar con la frase la autoridad. Y cuando hablamos de la autoridad, eh, con frecuencia comenzamos Mateo capítulo 28, 19 y 20, que habla de la gran comisión, con estas tres palabras, id y haced discípulos, id y haced discípulos, que esta frase es de mucha importancia porque vamos a comenzar de donde Cristo empieza y no empieza en el verso 19, sino en el verso 18, porque Cristo va a hablarnos de su autoridad. Dice Mateo 28, 18, porque toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Tenemos que, cuando Cristo determina que sus discípulos se veían en Galilea, en ese monte, donde les cita que tengan el encuentro, Él les habla de que Él tiene toda la autoridad. Pues aquí habla un Cristo resucitado. Esto significa que ningún área, que ningún lugar, que ningún pueblo, que ninguna cultura se encuentra fuera de la esfera del poder y de la autoridad de Cristo. Habiendo Cristo resucitado, ahora se le ha concedido toda la autoridad sobre todo el mundo. Él tiene autoridad en el cielo y también en esta tierra. Así que es importante que notemos que la autoridad va a preceder a mandato. Él nos va a mandar a ir a ser discípulos, pero antes la autoridad precede a mandato. Tenemos que acordarnos que el mandato que hace Cristo, que es el último mandato y que debe ser nuestra primera prioridad, tenemos que acordarnos que es dado por alguien que no es que tenga la ilusión o de que solamente tenga un sueño que de alguna manera quiere cumplir o que podemos nosotros cumplir. Procede del Cristo resucitado.
el cual ha sido entronizado, ha sido exaltado a lo sumo, dice Filipenses capítulo 2, verso 6 en adelante, que ha sido elevado hasta el cosmos, el vértice del cosmos, y se le ha dado llenura de poder, y él puede brindar a cada uno de nosotros todos los recursos que nosotros necesitemos para cumplir esa orden, ese imperativo, ese, ese mandato. Este imperativo, después de aclarar lo que significa toda la autoridad, Jesús dio su mandato misionero: id y haced discípulos. Cuando nosotros miramos en el griego las palabras id y luego bautizándoles y luego enseñándoles, cada una de estas palabras son participios o verbos auxiliares. El imperativo, la orden, el mandato, lo que se denomina como mátete usate, es hacer discípulos. ¿Y cómo queda el diagrama de esta oración? Queda de esta manera: y bautizándoles, enseñándoles. Repito, y bautizándoles, enseñándoles. Así que el mandato de Cristo incluye más que nosotros consigamos que alguien decida sí, sí a Cristo, que tome una decisión, que desde luego es el punto de partida cuando le compartimos el evangelio a alguien y decimos: ¿te gustaría aceptar hoy a Cristo en tu corazón? Quiero orar por ti. Bueno, más que seguir una decisión, no, este es el punto de partida, porque después de que la persona diga sí quiero aceptar a Cristo, en ese momento tenemos que influir para que se convierta en un alumno, en un discípulo, que incluye que nosotros guiemos a esas personas no solamente a recibir a Cristo como Jesús y Salvador y Señor, sino incluye a que esta persona se integre como parte de la iglesia, se convierta en un seguidor de Jesús, se convierta en un aprendiz, se convierta en un obrero de por vida y que esté abocado a la tarea de también extender su reino. No solo de ser parte del reino de Dios, sino también ser un discípulo que hace otros discípulos. ¿Qué alcance tiene este trabajo de hacer discípulos? Bueno, el alcance, dice la palabra ya en Mateo 28, 19, que debemos hacer discípulos a todas las naciones. Y la expresión, la palabra griega traducida, todas las naciones, es la palabra etne. Y la palabra etne deriva de la palabra étnico. Y esto significa que la palabra etne se refiere a todo el grupo de personas que necesitan ser alcanzadas con el Evangelio y que tienen que ser discipuladas. A fin de que nosotros implementemos el mandato, los seguidores de Cristo han de extenderse fuera de sus propios límites. En otras palabras, quiero decirles que ir y hacer discípulos a todas las naciones tiene que ver con traspasar todas las barreras, todos los propios límites, que por un lado pueden ser lingüísticos. Si nosotros somos hispanos y hablamos español, bueno, tenemos que trascender a otros pueblos que quizás hablan algún otro idioma, o quizás hablan este, eh, a una otra lengua, pero que incluso en nuestra propia nación, en nuestro propio país, aunque el español sea la lengua establecida u oficial, sabemos que tenemos pueblos autóctonos y que estos tienen sus propias lenguas y están al cuidado de que incluso el gobierno, de que no pierdan su lenguaje. Entonces, sí llegamos a otras partes, incluso utilizamos traductores, alguien que nos traduzca, en este caso en México, cuando hablamos a gente que habla el náhuatl, el tzotzil, el tojolabal, el chol, el cental, diferentes eh, idiomas que se hablan en este país, en México.
Pero también tenemos que ir más allá de las barreras sociológicas e incluso del color de piel, raciales. Tenemos que traspasar las barreras culturales, ir a otras culturas o que practican otra religión, ya sean religiosos o ideológicos, o también generacionales y geográficos. Es decir, no es en el mismo lugar, no es en el mismo departamento, a lo mejor es en otro país, a lo mejor es en otra cultura, es con razas diferentes, con religiones diferentes, pero el asunto es que cuando se dice a todas las naciones, a todas las etnias, ese significa que el evangelio tiene que trascender todos los límites. Otra manera de decirlo es que las iglesias necesitan ser sembradas en todos los segmentos de las sociedades del mundo. Es decir, cada barrera que se tiene al evangelio necesita ser superada. ¿Cómo la podemos superar? Bueno, por medio de establecer iglesias que estén cerca o que estén dentro de esas localidades donde son de otra raza, de otra lengua, de otra cultura. Y no solamente en el sentido geográfico, sino también en el sentido social, de aquellos que todavía no asisten a una iglesia. Porque incluso, aunque aquí vivimos en somos citadinos, estamos en una ciudad, aquí incluso tenemos estratos sociales diferentes. Tenemos fraccionamientos de gente adinerada, como barrios y poblaciones incluso que son urbanas y suburbanas, o que incluso llegan al ámbito rural. Y esto implica que son personas que no están asistiendo a la iglesia, pero que pueden ser alcanzadas con el Evangelio. Bueno, miramos la autoridad y también miramos el alcance y ahora vamos a mirar la promesa. En los capítulos 16 y 28 de Mateo, encontramos dos poderosas promesas que nos reconfortan. Miren, la primera promesa es que Jesús promete edificar su iglesia. Y quiero que usted, por favor, ponga su mente en esa frase. Jesús promete edificar. ¿Qué va a edificar? Su iglesia. En Mateo 16, 18, Jesús, en Mateo 16, hace una pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen las gentes que soy yo? Y algunos contestan, Señor, unos creen que eres Elías, otros creen que eres Jeremías, creen que eres alguno de los profetas, otros creen que eres Juan el Bautista, que ha regresado de la muerte. ¿Y ustedes qué piensan que soy yo? Y en ese capítulo 16, el apóstol Pedro hace la declaración más maravillosa. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Eres el Cristo, eres el Mesías, el, el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios vivo. Y entonces, en base a lo que Pedro había confirmado con sus palabras, Jesús dice, edificaré mi iglesia y las puertas de la muerte, del Hades, no prevalecerán contra ella. Resulta entonces claro, por lo que dice este pasaje, que el establecimiento de la iglesia, que la expansión de la iglesia son ante todo una tarea de Cristo, son una tarea divina, porque Jesús es el que ha prometido edificar su iglesia. Y usted puede estar pensando, ¿y dónde entro yo? ¿Dónde entramos nosotros? Ah, bueno, es que es una promesa que Él tiene que cumplir. Si Él lo dice, es que Él la va a cumplir. Y es también muy importante notar que la imagen que Jesús da de su iglesia no es de una que trata de sobrevivir, que se está medio poniéndose allí a la defensiva del enemigo, no, sino de una que es agresivamente destructora de los baluartes del enemigo y que va a rescatar al ser humano de la muerte, del hoyo, y que lo va a hacer con el evangelio de salvación. Entonces Jesús prometió edificar su iglesia. Y la segunda promesa
es que Él promete a sus seguidores que si ellos obedecen su mandato, Él promete estar con ellos todos los días. Y dice la escritura así en Mateo 28:20. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de las edades, hasta el fin del mundo. Jesús entonces ha prometido edificar su iglesia y ha prometido estar con nosotros todo el tiempo, todos los días. Así que miramos la promesa. Él quiere estar con su iglesia hasta el final de los tiempos. Y esta promesa se aplica para todos los tiempos, para la iglesia primitiva, como la iglesia que ha pasado siglo por siglo hasta el siglo en que nos encontramos nosotros. Esa promesa no ha cambiado, se aplica. Y no habrá una época cuando no esté con sus seguidores. Las épocas pasarán, los siglos pasarán y Cristo seguirá cumpliendo su voluntad de estar con nosotros. Él va a estar con nosotros. ¿Por qué va a estar con nosotros? Porque nosotros nos comprometemos a cumplir su voluntad y a obedecer sus mandamientos. No solo estará presente, sino que lo estará para guiar a sus seguidores en la tarea que les ha mandado hacer. Estará con nosotros y los que vienen después de nosotros. Así que la expresión hasta el fin del mundo nos asegura de que no revocará su mandato hasta haber logrado su propósito, hasta que las personas de esta humanidad tengan el conocimiento del Evangelio de Jesús. Así que Jesús nos da la seguridad de estar con nosotros, con sus discípulos, en todo tiempo. La iglesia de Dios ha pasado por muchas épocas de prueba en su larga travesía. Tenemos nosotros como una iglesia una larga historia y sus verdaderos seguidores nunca carecieron de su hermosa presencia. Quiero que veamos las maneras como el Evangelio de Mateo, como el evangelista Mateo, pone estas palabras que se llama la totalidad. Lo que es la totalidad. Toda, todos, todas, todo. Son usadas en la gran comisión. Empezando desde el verso 18 dice, toda autoridad, todas las naciones, todos los mandatos y todo el tiempo. En otras palabras, aquel que tiene toda la autoridad nos manda a ser discípulos de todos los grupos humanos, de todas las naciones, que les enseñemos a guardar todas las cosas que nos ordenó. Y Él estará con nosotros todo el tiempo. Entonces vean toda, todos, todas, todo. ¿Cómo, cómo hacían discípulos? ¿Cómo la iglesia primitiva hacía discípulos? Bueno, lo hacía estableciendo iglesias. Pensaron en la manera como Jesús los había discipulado. Les había anunciado el mensaje del reino. Les había invitado a seguirle. Allá en Juan capítulo 1 le dice a Felipe, hey, sígueme. No, no fue más que una palabra, sígueme. Y Felipe le siguió. Y estos que le siguieron habían dedicado tiempo para su instrucción, porque el Señor dedicó 3 años y medio en instruirles. Oraba con ellos, comía con ellos, estaba todo el tiempo con ellos. Y luego los envió a ser discípulos. Allí en Mateo capítulo 10, después de que ora y que los nombra a los 12, les hace el envío de dos en dos. Por lo tanto, cuando los discípulos se dedicaron a la obra de implementar el mandato de Jesús, pensaron no solo en comunicar el mensaje, sino en reunir a los creyentes para que empezaran a formar una comunión fraternal en la que los que iban creyendo pudieran seguir creciendo espiritualmente. Es decir, nos reunimos para ir estudiando la palabra e ir creciendo e ir madurando de manera espiritual. Es como empezaban a hacerse los grupos y cómo es que se hacían los discípulos. Vamos a ver
los métodos bíblicos para la siembra de iglesias. Y vamos a empezar con Jerusalén. ¿Cómo es que nace la iglesia en Jerusalén? Y, y si ustedes tienen su Biblia ahí y pueden ir a Hechos capítulo 1, versículo 15, que eran 120 los que estaban reunidos. Pero los apóstoles habían rentado un aposento alto, ahí vivían. Y ahí hicieron la primera reunión en Jerusalén. La iglesia nace en esa reunión de oración, en el aposento alto, en una casa de familia, en la parte alta, en la antigua e histórica ciudad de Jerusalén. Si ustedes observan Hechos capítulo 1, se van a dar cuenta cómo el escritor, el doctor Lucas, en ese capítulo 1, nombra a Jerusalén en muchas ocasiones. Y Jerusalén es la parte, el epicentro donde va a iniciar la iglesia, desde Jerusalén. Cristo había ordenado a sus discípulos que volvieran a la ciudad y esperasen la llegada del Espíritu Santo. Él les dice, quédense en Jerusalén, no se vayan hasta que sean investidos de lo alto. De aquel grupo de humildes discípulos, esperando con fe y obediencia, Dios creó, Dios creó la iglesia. Desde sus inicios, la iglesia fue dotada, fue llena con el Espíritu Santo. La iglesia recibió el fruto del Espíritu Santo, recibió los dones espirituales necesarios para que pudieran llevar a cabo las funciones de una expresión local del cuerpo de Cristo. Porque la iglesia es la expresión local del cuerpo de Cristo. O sea, nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Pero nosotros en nuestra localidad somos esa, la expresión local del cuerpo de Cristo. Y en este caso estamos hablando de la iglesia de Jerusalén. Y para ello vamos a usar la Biblia y en Hechos, capítulo 2, vamos a revisar del verso 40 al 47, que es prácticamente lo que el doctor Lucas registra como la iglesia primitiva. Miramos nosotros, como en el capítulo 1, dice la palabra que el verso 13, que y entrados subieron al aposento alto, donde moraban, ahí viene los apóstoles, que eran 11, pero tenían que completarse los 12. Y es hasta el versículo 22 donde ellos deciden cuáles son los requisitos para que alguien tome el lugar que dejó desocupado Judas Iscariote, el cual se había ahorcado. Y entonces, ellos allí, antes de que llegara la llenura del Espíritu Santo, se completaron. Algo que me llama la atención es que todos estaban unánimes juntos en la oración. Así que ya entrando a Hechos capítulo 2, verso 40 al 47, vamos a encontrar la descripción de las funciones de la iglesia en Jerusalén. Cómo es que la iglesia estaba funcionando, estaba trabajando. Número uno, la iglesia era una iglesia querigmática. La palabra querigma en griego significa proclamación. Había proclamación, tanto por medio del testimonio como de la predicación. Y dice Hechos 2:40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces se utilizaba la predicación y se utilizaba la testificación, el testimonio. Número dos, había incorporación. Es decir, que los que habían creído, los que iban creyendo, eran bautizados y eran añadidos, es decir, eran agregados a la iglesia. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados
y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La incorporación consistía en que las personas tenían que arrepentirse de sus pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Según Hechos capítulo 2, verso 38, quienes querían agregarse a la iglesia lo hacían a través del bautismo. Y el bautismo les proveía dos regalos, el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Tercera función de la iglesia, había enseñanza. Dice el verso 42, pues perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Más adelante vamos a comentar la importancia que es edificar sobre el fundamento de las enseñanzas de Cristo. Es decir, nuestra iglesia tiene que pensar en ser cristocéntrica y que debemos estar basados también en la enseñanza apostólica. Pero Cristo es la piedra angular. El fundamento de nosotros es apóstoles y profetas, pero la piedra principal es Cristo. Número 4, había comunión fraternal en la comida ágape y en las oraciones. Dice el verso 42, dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, había enseñanza, perseveraban en la doctrina, pero también convivían, había comunión fraternal. Y quiero decirles, hermanos, que esto de comer con los recién llegados a la iglesia, empezamos nosotros a crear profundas raíces de amistad con ellos, en la comida, en las oraciones. Número 5, había confirmación de la fe a través de señales. En el verso 43 dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Confirmaban su fe a través de las señales. En otras palabras, la presencia del Señor estaba entre ellos de un modo que lo podían tocar en base en el sentido de ver las bendiciones que ellos recibían, de los milagros que ellos recibían. Número 6, había un ministerio de servicio. Voluntariamente las personas vendían sus posesiones y compartían sus recursos con los necesitados, verso 45. Y vendían sus posesiones y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. No había necesidad de pedir sus recursos económicos, sino ellos de manera voluntaria lo hacían con el único propósito de compartir sus bendiciones con los que estaban en necesidad. Número 7, había alabanza. Había una forma de adorar y glorificar a Dios que era muy importante en las reuniones. Dice el verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Es decir, la alabanza a Dios se podía mirar en esa identificación cultural, en el hecho de que contaban con el favor de todo el pueblo. El pueblo estaba contento por las vidas transformadas, como Dios había cambiado sus corazones y cómo impactaban a la sociedad en lo común. Y número 9, había crecimiento numérico. Verso 47, al final dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es el Señor el que realiza la añadidura. Nosotros compartimos la palabra, pero Dios es el que agrega los que han de ser salvos. Entonces, cuando nosotros observamos las funciones de esta iglesia, es importante destacar que aunque los métodos pueden cambiar, podemos cambiar de un método a otro para sembrar iglesias, las funciones siguen siendo imprescindibles para la vida y para el ministerio de la iglesia. Esas no hay que cambiarlas, hay que seguirlas practicando. Vamos a ver ahora el fundador de la iglesia en Jerusalén. Al considerar la manera milagrosa en que la iglesia nació, pues nos surgen dos preguntas.
Número uno, ¿quién autorizó el establecimiento de esta congregación allí en Jerusalén? Número dos, ¿cuándo se estableció la iglesia? Y la respuesta a la primera pregunta es que Jesús fue el que autorizó. Cuando él dijo en Mateo 16, verso 18, segunda parte, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tenemos que ir a la lectura de Mateo 16 y vamos a ver y entender esta frase. Mateo 16. Y sobre esta roca, dice 16, verso 18b. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si vemos el contexto, miramos que Jesús pregunta en el verso 15, ¿vosotros quién dices que soy yo? En el verso 16, eh, Simón Pedro respondió y dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ya Jesús le dice, eres bienaventurado porque esto no te reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Muy bien. En el verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, es decir, sobre lo que tú has respondido, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta frase tan importante, dice, yo edificaré mi iglesia, sobre esta roca, sobre esta testificación que has hecho. El establecimiento de la iglesia fue confirmado por el Espíritu Santo el día de Pentecostés. En Hechos 2, 1 al 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. La respuesta a la segunda pregunta es que sucedió cuando el Evangelio fue predicado y la gente respondió incorporándose al cuerpo de Cristo, como ya lo vimos en Hechos capítulo 2, verso 47. Otro modo de decirlo es que el establecimiento de la iglesia era el derecho de nacimiento de los que oían el Evangelio y decidían ser discípulos de Jesucristo. Es decir, tú oías el Evangelio y decidías ser discípulo, seguir a Jesús. Así que te convertías en un seguidor de Jesús y eso te hacía ser la iglesia. La modalidad de la iglesia en Jerusalén. La fundación de la iglesia fue resultado de la proclamación del Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Vemos en el Nuevo Testamento que esta nueva congregación y todas las demás que vienen se van a establecer, se van a desarrollar por medio de pautas que las llevan a cabo a hacer este tipo de funciones. En vista de esto, nos podemos preguntar, ¿qué es lo que no encontramos en la iglesia primitiva? Ya vimos qué es lo que sí encontramos. Ahora, ¿qué es lo que no encontramos en la iglesia primitiva? No encontramos una jerarquía apostólica. Si nosotros pensáramos que Cristo le dice, Pedro, tú eres el principal, tú eres el que va a fundar la iglesia o te doy la estafeta como una jerarquía apostólica. El Espíritu Santo, vamos a ver, que va a utilizar diferentes personas para responder a los desafíos que va enfrentando la iglesia con el transcurrir del tiempo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 5, sí miramos aquí cómo el Espíritu Santo utiliza a Pedro con el don del conocimiento para confrontar el engaño de Ananías y Zafira, porque ellos habían vendido la heredad, pero no habían dado todo el completo del pago de la heredad, sino que estaban defraudando a Dios. Y entonces allí es utilizado el apóstol Pedro. Pero en Hechos capítulo 6, los 12, vamos a Hechos capítulo 6, verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Fíjense, no es Pedro el que convoca, sino son los 12. Reunieron a la congregación y ellos van a seleccionar a 7 varones, hombres, que se van a encargar del problema. ¿Por qué? Porque
había un descuido en la atención de las viudas helenísticas en su distribución del pan. Es interesante entonces notar que la mayoría de los elegidos tenían nombres helenísticos, eh, es decir, de origen griego. Puede ser que el Espíritu Santo, es pregunta, haya guiado a la iglesia a seleccionar a los que tenían la mejor comprensión y la mayor sensibilidad cultural hacia las viudas que sentían que eran descuidadas. Esa es la pregunta. Es el Espíritu Santo el que está guiando a la iglesia, a los 12, a que seleccionen personas que tengan la mejor comprensión y la mejor sensibilidad cultural para poder atender ese tipo de problemas. Y en Hechos 15, ya no, tampoco aparece Pedro como el líder del concilio. El líder del concilio aquí es Santiago. Él fue el que presidió el concilio. Y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 15. Dice el verso 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones enviados a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, salud. Y entonces viene la recomendación del concilio. Y dice el verso 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y podemos nosotros eh, eh, contemplar aquí en el capítulo 15, dice el versículo. Entonces algunos que venían, verso 1, de Judea enseñaban a los hermanos a no circuncidar, sino que o circuncidaran conforme al rito de Moisés y de esta manera serían salvos. Si no se consideraban, no podían ser salvos. Entonces Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos y se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Dice el verso 4, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y entonces ellos habían dicho que algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que era necesario circuncidarse y mandarles que guardaran la ley de Moisés. Y entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, pero se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles oyesen por mí por la boca del evangelio y creyesen. Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Y así podemos ver eh, en el verso 15, perdón, en el verso 13, y cuando ellos callaron, aparece Santiago, aparece Jacobo. Y aquí Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Como Simón ha contado como Dios visitó por primera vez, y es Jacobo el que preside el concilio y es el que empieza a dar la determinación de lo que hay que hacer. Las prácticas, Santiago fue el quien presidió y decidió no imponer prácticas culturales y ceremoniales judías a los convertidos
de los gentiles. La imagen que vemos es al Espíritu Santo como el iniciador de la iglesia en Jerusalén, y el Espíritu Santo es el guía de la iglesia cuando enfrentan estos casos difíciles. Porque él, ya leímos que cuando ellos escriben la carta a las iglesias, dice, le pareció al Espíritu Santo y a nosotros. Así dice el texto. No encontramos entonces en Jerusalén una jerarquía apostólica que tomara decisiones para la iglesia. Se hacía en conjunto, en reunión con todos los apóstoles, y participaban los hermanos para tomar estas claras decisiones. ¿Qué es entonces lo que encontramos en la iglesia de Jerusalén? ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos que había primero sensibilidad al Espíritu Santo. En cada situación la iglesia buscaba esa dirección, la dirección del Espíritu Santo. La iglesia en Jerusalén siguió siendo una iglesia de oración, obedeciendo los mandamientos de Dios y buscando el poder del Espíritu Santo a cada paso. Existía también un fuerte compromiso de poner un fundamento doctrinal firme, sabiendo que el Señor les había ordenado hacer discípulos. Los apóstoles fueron celosos en establecer la iglesia de Jerusalén sobre las enseñanzas de Cristo. Y vemos evidencia de todo esto cuando nace esta iglesia. Perseveraba en las doctrinas de los apóstoles. Según ya lo vimos, Hechos 2:42. Estas no eran enseñanzas propias, sino todas aquellas que habían recibido de Cristo. Fueron los apóstoles celosos en llevar a cabo las funciones de la iglesia, hacer que las iglesias trabajaran así. En Hechos 2:40 al 47, hemos visto cómo el fundamento que se había establecido, de cómo eran sus bases. Así que pensemos en las iglesias de hoy. Debemos de perseverar en la doctrina de los apóstoles y debemos tener las mismas funciones de la iglesia primitiva. El establecimiento ahora de la iglesia de Antioquía. Dejamos a la iglesia de Jerusalén y ahora pensemos en la iglesia de Antioquía. Prácticamente, cuando nosotros leemos la palabra profética de Jesús en Hechos 1:8, donde dice, y me seréis testigos, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Bueno, vamos a pensar que Antioquía es Siria, es otro país, es otra lengua, ¿sí? El idioma siriaco. Están en Siria, en Antioquía, y ya han traspasado la frontera de Israel. Ya se dejó Jerusalén, ya se establecieron iglesias en toda Judea, y hay iglesias en Samaria. Fíjense cómo vamos, el capítulo 8, está ahí la predicación en Samaria. Pero ya del capítulo 2 al capítulo 8, ya se predicó en todo Jerusalén y en toda Judea, de acuerdo a lo que Cristo había dictado en Hechos 1:8. Ahora, este libro de Hechos nos da más información sobre cómo es la iglesia en Antioquía y cómo también lo van a hacer todas las demás, Éfeso, Tesalónica, etcétera. Para, para hacernos esas dos preguntas hay que dar respuesta a dos preguntas. Número uno, la iglesia en Antioquía tenía una iglesia madre, es decir, ¿cómo fue que surgió la iglesia de Antioquía? Surgió porque tuvo una iglesia madre. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿se siguió en Antioquía la modalidad que había adoptado la iglesia en Jerusalén? La modalidad, vimos sus bases y sus funciones. ¿Siguió la misma modalidad? Son dos muy buenas preguntas. Primero vamos a ver el origen de la iglesia en Antioquía. Para responder si la iglesia de Antioquía tenía una iglesia madre. Esa es la primera pregunta. Ahora, debemos investigar acerca de los que estaban involucrados en el establecimiento de la iglesia. Y lo único que nos hace como referencia el doctor Lucas es Hechos capítulo 11. Y el texto es el verso 19, donde expresamente dice que los que habían sido esparcidos por motivo de la muerte de Esteban y por la persecución que se había dado, fueron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y estamos hablando de pueblos fuera de Israel.
que no son del ámbito judío. Y la predicación era una predicación exclusivista. No comunicaban la palabra a nadie excepto a los judíos. O sea, ningún gentil entraba en el radar de esta predicación de los esparcidos, solo a los judíos. Y esos eran judíos cristianos, los que estaban predicando, que habían huido de la persecución, pero que no vacilaron en predicar el evangelio en Antioquía. Pero su predicación estaba completamente limitada. ¿A quiénes? A solo judíos. En Hechos capítulo 11, verso 20, miramos que la palabra de Dios se sale de las manos de ellos. Dice Hechos 11:20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y quiero que ustedes piensen que la palabra griegos no se refiere al país de Grecia o, o originarios de Grecia. Griego era todo gentil, todo gentil. Todo aquel que no era judío le decían griego, todo gentil. Eh, Esto me recuerda mucho que cuando visité una población Amish en Pensilvania, en Estados Unidos, a todos los que llegan que no son de la comunidad, les llaman ingleses, ingleses. Entonces me decían, tú eres un inglés. Ja, yo soy mexicano, pero me dio gusto que me dijeran inglés. No soy inglés, pero a todos los que no sean Amish, ellos son ingleses, porque ellos dejaron Inglaterra para venirse a América y conformar su comunidad. Y todo lo que no es de ellos es inglés. Bueno, en el caso de los judíos, todo aquel que no era judío era griego, era griego. No importa si era romano, si era armenio, si era siriaco, no importa de qué país, si era de Egipto, si era es gentil, griego. Entonces la aplicación era solo a los judíos. Así que eran unos hombres de Chipre y de Cirene quienes entraron en Antioquía y hablaron a los griegos anunciándole las buenas nuevas de que Jesús es el Señor. Así dice el texto, de que Jesús es el Señor Jesús. Muy bien, es muy posible que estos que entraron a predicar en Antioquía hayan sido judíos de la diáspora, que se encontraban en el día de Pentecostés en Jerusalén y que habían escuchado el sermón de Pedro. Ellos ahora regresaban a su tierra de origen, a donde ellos vivían. Y a muchos tenían que pasar por Antioquía. Antioquía es una población, es un puerto cosmopolita y es un puerto que te lleva varios caminos y tenían que pasar por ahí. Entonces entraron allí y predicaron a la gente de Antioquía. También es importante notar que no fueron los apóstoles quienes empezaron la iglesia en Antioquía, sino fueron los laicos que se habían esparcido por la persecución. Porque la persecución, si ustedes van a Hechos capítulo 8, versículo, versículo 1, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Fíjense, Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles no salieron de Jerusalén. Cuando hubo la persecución, los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Por tal motivo no fueron los apóstoles los que iniciaron la iglesia en Antioquía, sino fueron los laicos que se habían esparcido por la persecución. Así que el Espíritu Santo llevó a Antioquía a los sembradores de iglesias porque se requería gente de diferentes áreas y de diferentes antecedentes culturales. ¿Con qué propósito? El de establecer una iglesia, una ciudad, en una ciudad multicultural como lo era Antioquía. Cuando digo multicultural, recuerden que es una población cosmopolita, donde hay mucha mercancía, es una
ciudad portuaria y por lo tanto llegan barcos, llegan mercancías, este, se busca la manera de distribuir, de llevar mercancía hacia más al occidente, como también de llevar de entre oriente y occidente. Entonces, aquí estamos bien convencidos de que esta no fue la obra de los apóstoles, más bien fue la obra del Espíritu Santo. Y no meramente una afortunada coincidencia, no, no todo sea por coincidencia. Es decir, con Dios, hermanos, todo hay un plan y un programa. La contribución de los sembradores de iglesias que llegaron de Jerusalén puede considerarse por lo menos tres maneras. Tres maneras. Primera, estas eran personas especialmente aptas para alcanzar a judíos. O sea, eran judíos compartiendo el evangelio a judíos. Estaban aptos porque eran judíos de la diáspora. Segunda, tenían algo de conocimiento de cómo había nacido la iglesia en Jerusalén y también cómo funcionaba, cómo estaban las nuevas maneras de funcionar de la iglesia, que ya las vimos. Tercera, habían aprendido también la doctrina de los apóstoles y por ende, entonces estaban en condiciones de impartir esa sana doctrina a esos nuevos creyentes en Antioquía, que ahora no solamente son judíos, sino que ahora se han multiplicado y son griegos. Y quiero que ustedes observen la frase de Hechos capítulo 11, verso, verso 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Aparece la frase y gran número creyó. Es decir, ellos ya no se podían contar. Ya no podemos decir, se convirtieron 5,000, 4,000. No, gran número, ya no hay manera de contar. Eran demasiados. Había una explosión demográfica en la iglesia de Antioquía. Muchos griegos estaban siendo convertidos. Ahora, si hubiera quedado en manos de los creyentes de Jerusalén, quizás se hubieran limitado solo a los judíos. Porque al principio, fíjense, Mateo capítulo 10, así fue. Mateo capítulo 10, verso 5. A estos, dice Mateo 10:5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis. Verso 6, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ellos tenían como ya la consigna de solo a los judíos. Y si hubieran sido creyentes de Jerusalén los que aplicaron en Antioquía, pues se hubiera quedado corto el asunto, solo a los judíos. Concluimos, el verdadero agente en la siembra de la iglesia en Antioquía fue el Espíritu Santo. Ese es el verdadero agente, es el verdadero responsable. No hay evidencia de que la iglesia de Jerusalén haya sido una iglesia madre o una iglesia patrocinadora, porque ellos no enviaron sembradores de iglesias a empezar una misión allá en otro país, en Antioquía de Siria. O que ellos tuvieran una congregación hija allá. No. Es el Espíritu Santo que obró para reunir a los que ayudarían para que la iglesia se desarrollara. Miren, entre ellos estaba Bernabé y Saulo. Y Bernabé sí fue enviado por la iglesia de Jerusalén, según Hechos capítulo 11, versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Así lo enviaron, pero lo envían como si fuera un corresponsal, alguien que fuera a hacer un reporte de qué está pasando allá. ¿Cómo es que la iglesia ahora tiene gentiles convertidos? Entonces, su ministerio de Bernabé era ver a los nuevos convertidos, si están siguiendo las doctrinas de los apóstoles. Y cómo Bernabé
pregunta ya, qué saben de Saulo? No, pues no saben nada de él. Y alguien le dijo, pues ha de estar en su tierra natal. Él es de Tarso de Cilicia. Y entonces, en el capítulo 11 de Hechos, verso 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Fíjense cómo Bernabé es alguien que está pendiente de quién está asistiendo a la iglesia, quién no está en la iglesia, cómo está. Entonces dice, preguntó por Saulo y dijo, no, está en Tarso de Cilicia. Fue a buscarlo y lo trajo y le dijo, véngase, vámonos a trabajar a la iglesia de Antioquía. Allí dice que estuvieron durante un año, vean el verso 26 de Hechos 11. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, eh, Bernabé es alguien que es mandado por los apóstoles para capacitar a aquellos que han creído en la doctrina de los apóstoles, pero también para poder establecer la liga de traer a Saulo al trabajo de la misión en favor de los gentiles. El ambiente multicultural era ideal para capacitar a los que van a ser misioneros a otras culturas. Es decir, en una iglesia que es multicultural, está como, eh, podemos decir, eh, está bien el ambiente, eh, está la manera de cómo ser capacitados para trabajar con otras lenguas, con otras naciones y cómo ir a compartir el evangelio a otras ciudades, incluso a otros países, incluso a otro continente. Y aunque Bernabé había sido miembro de la iglesia en Jerusalén por 7 años, él no había sido nombrado misionero en la iglesia de Jerusalén. La iglesia que lo nombra misionero es la iglesia de Antioquía, porque el Espíritu Santo los aparta, dice Hechos 13, verso 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado conjunto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces el Espíritu Santo se encarga de apartar a Bernabé y a Saulo. Enseguida leemos entonces, verso 3, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pautas de la iglesia en Antioquía. Pregunta, ¿se usó como modelo la iglesia en Jerusalén para establecer la iglesia en Antioquía? Sus pautas doctrinales eran idénticas. En Hechos y en las epístolas vemos un compromiso inflexible por parte de los apóstoles de edificar sobre el fundamento de Jesucristo. Aunque la pureza doctrinal era la primera prioridad, no hay evidencias de que la iglesia en Jerusalén funcionara como si fuera una guardiana absoluta de la fe, vigilante de a que cumplan la doctrina, ¿no? No había evidencias de eso. Sin embargo, la iglesia de Antioquía, como la iglesia de Jerusalén, tenían pautas doctrinales idénticas. La iglesia de Antioquía envió a Pablo y Bernabé al concilio en Jerusalén. No fue la iglesia en Jerusalén que los convocó. A ver, vengan porque hay un concilio, no. La iglesia de Antioquía envió a Pablo y a Bernabé. Había un compromiso de edificar sobre el fundamento de Cristo. Hacerlo era responsabilidad de cada iglesia local. O sea, cada iglesia local estaba comprometida con estar edificado sobre el fundamento de Cristo. Y sus funciones, queridos hermanos, eran idénticas. Eran idénticas. Yo creo que así deben ser nuestras iglesias locales. En la localidad en que vayamos, hayamos surgido de manera diferente, pero en cuanto a la doctrina, idénticos. En cuanto a las funciones, idénticas. En cuanto a seguir con el fundamento de Jesucristo, idéntico. Eran las pautas de la iglesia de Antioquía. Y al examinar el nacimiento de la iglesia en Jerusalén y el establecimiento en Antioquía, de la iglesia de Antioquía, encontramos varias lecciones importantes para nosotros
en la actualidad de cómo sembrar nuevas iglesias. La primera, fue el Espíritu Santo quien dio a luz a la iglesia en Jerusalén. Fue el Espíritu Santo. Cuando vino la llenura del Espíritu Santo, ahí fue el boom para la predicación en la iglesia en Jerusalén. Segunda, los apóstoles y más adelante otros que se convirtieron, en el caso como Bernabé, jugaron un papel en el establecimiento de un fundamento doctrinal sano, enseñando lo que el Señor les había ordenado. O sea, imagínense a Bernabé. Estuvo 7 años en la iglesia de Jerusalén aprendiendo y bebiendo de los apóstoles. Así que cuando llega a Antioquía, él también se va a convertir en alguien que va a estar pendiente de que la iglesia de Antioquía tenga un fundamento doctrinal sano. Tercero, la iglesia en Jerusalén facilitó el establecimiento de la iglesia en Antioquía. A su vez, la iglesia en Antioquía cumplió una función similar en relación con las iglesias que Pablo y Bernabé iniciaron. Así como la iglesia de Antioquía fue bendecida cuando envió de Jerusalén a Bernabé, también ahora la iglesia de Antioquía va a enviar a Pablo y a Bernabé para bendecir a otras iglesias en otras localidades. Cuarta, la iglesia en Jerusalén y la iglesia en Antioquía fueron iglesias hermanas. La última, es decir, la iglesia de Antioquía, contribuyó financieramente cuando la primera sufría necesidad. Recuerdan que hubo un tiempo en que hubo tanta pobreza en Jerusalén y los miembros de la iglesia en Jerusalén padecían de hambre. Los hermanos de Asia, los hermanos de Antioquía y de otras iglesias mandaban ofrendas para suplir la necesidad de sus hermanos de aquella iglesia, de aquella primera iglesia naciente allá en Jerusalén. Metodología de Pablo en Éfeso. Ahora, tenemos que recordar que Pablo fue guiado a Éfeso por el Espíritu Santo y que fue el Espíritu Santo quien preparó el corazón de los oyentes, proveyendo los colaboradores que trabajarían con Pablo. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hechos 19, verso 20 dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Así que miramos nosotros que crecía poderosamente la palabra de Dios, del Señor, en aquellos lugares. En el capítulo 18 de Hechos es cuando él inicia relaciones con un matrimonio. Porque camino de regreso desde Corinto a Antioquía de Siria, Pablo hizo su primera visita a Éfeso, como lo había hecho en otras ciudades. Y Pablo visitó la sinagoga donde se le permitió el uso de la palabra. A través de su mensaje, Pablo plantó la semilla del evangelio entre los judíos del lugar, como lo había hecho en otras ciudades. Cuando nosotros en Hechos 18, que Pablo está en Corinto, vamos a ver en el verso 22, y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Verso 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Y vamos a ver aquí cómo Pablo, a través de su mensaje, plantó la semilla del evangelio entre los judíos del lugar. Como algunos fueron receptivos, Pablo les prometió volver si Dios quiere, según el verso 21. Sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Es decir, deja Éfeso, pero le dice:
voy a volver si Dios quiere. Esto muestra que Pablo sabía muy bien que el Espíritu Santo podía alterar sus planes, por más lógico que pareciera regresar a Éfeso. Pero aparece un núcleo de creyentes. Ya miramos cómo Pablo llega a Corinto y siendo él del mismo oficio de Priscila y Aquila, mora con ellos. Pablo no se quedó en Éfeso. Después de haber hecho contacto inicial con Priscila y Aquila, se establece un punto de avance. Y usted puede ver Hechos 18, del 18 al 19. Estando allí, Priscila y Aquila conocen a Apolos. Apolos es un predicador elocuente, seguidor de las enseñanzas de Juan el Bautista. Era un juanino, era del movimiento juanino, y al notar una deficiencia en su comprensión de las escrituras, Priscila y Aquila lo toman aparte y le hablan respecto al Mesías y lo disipulan, según Hechos capítulo 18, versículo 26. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. En el versículo 27, después Apolo fue a Acaya y aparentemente había un núcleo de creyentes en Éfeso. Y a esas alturas, porque el verso 27 afirma que los hermanos le animaron, dice el verso 27. Y queriendo él pasar a Acaya, Apolos, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Por medio de la obra de Priscila y Aquila, también se estableció un núcleo en Éfeso. Ahora, yo quiero que ustedes vayan pensando, porque más adelante voy a hablar del núcleo. El núcleo es un número de hermanos de la iglesia que ayudan para la siembra de la congregación, que son parte de ese equipo de trabajo que va a establecerse para hacer una iglesia naciente. Así que tenemos aquí el núcleo compuesto por Priscila y Aquila, un matrimonio excelente. Establecimiento de una iglesia. Pablo regresó a Éfeso con el proyecto de evangelizar y establecer una iglesia. Y entonces ya estamos allá en Hechos capítulo 19, verso 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, empieza Pablo ya a llegar a Éfeso. Y entonces eh, trata de evangelizar y establecer la iglesia. Y lo va a hacer de diversas maneras. La primera, va a dedicar tiempo a corregir las creencias de los que habían sido bautizados. Por ejemplo, había un grupo de hermanos que solamente se bautizaron por arrepentimiento, utilizando el bautismo de Juan el Bautista, pero no tenían la experiencia del don del Espíritu Santo, de la experiencia salvadora de Jesucristo. Y lo vamos a ver del verso 1 al 7. Y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces, esas 12 personas, esos 12 varones, recibieron también el bautismo de Jesucristo. Por eso ya en Hechos capítulo 1, el Señor dice, acuérdense que Juan el Bautista vino a hacer bautismo de arrepentimiento, pero ustedes van a ser bautizados en Espíritu Santo. Y ahora, y es la pregunta de Pablo a ellos es, ¿en qué bautismo fueron bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces, Pablo los corrige. Él dice, no, ustedes tienen que conocer de Cristo y tienen que aceptar a Cristo, arrepentirse de sus pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Y se bautizaron y hablaban
en lenguas, dice. Segunda, Pablo fue a la sinagoga y comunicó el evangelio presentado a Cristo como el Mesías. Algunos fueron reacios y se negaron a creer. El verso 9. Pero los que creyeron siguieron a Pablo, quien fue admitido a la escuela de Tirano, donde discutía cada día, según el verso 9. Y esta escuela fue durante 2 años su púlpito para la ciudad y toda la provincia. Verso 10. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de un llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. El ministerio de Pablo ganó a tantos para Cristo y causó tal impacto en las actividades comerciales relacionadas con la diosa Artemisa, que era Diana de los Efesios. Esto generó un gran disturbio. Pablo tuvo que irse de la ciudad de Éfeso, según el capítulo 20, verso 1. Después de que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiendo resultado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Es decir, eh, el que ya no vendieran las estatuillas de Diana, de Artemisa, la diosa de los Efesios, hizo que los comerciantes perdieran mucho dinero. El templo de Diana de los Efesios era una de las joyas o de las grandes maravillas del mundo, de ese mundo conocido. Entonces era muy visitado ese templo y hubo grandes pérdidas a causa de la predicación de Pablo porque mucha gente se empezó a convertir al Señor y empezó a dejar la idolatría. Desarrollo de la iglesia. La iglesia recibió visitas posteriores del apóstol Pablo. Volvió para seguir capacitando a los nuevos creyentes de Éfeso. Pablo también ayudó enviando ayudantes a Timoteo, a Tito y a Tichico. Colaboraron en la tarea de instruir a los creyentes, corregir las falsas doctrinas, organizar la iglesia y alimentar a los creyentes. Si ustedes leen primera carta a Timoteo, esa carta va dirigida al joven Timoteo que está allí de pastor en Éfeso y que siendo un hombre tímido y además joven, no tenía la potencia. Y Pablo lo conmueve, escribiéndole, diciendo, ninguno tenga en poco tu juventud. Estamos hablando de 1 Timoteo 4:12. Pero tú sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, es decir, en pureza, en todo. Sé ejemplo. Pero que nadie tenga en poco tu juventud. Lo alienta, lo anima. Y, y lo hace porque él está pendiente de la iglesia de Éfeso y corregir esas falsas doctrinas que están eh, pegándole duro a la iglesia y organiza la iglesia y alimenta a los creyentes. Pablo también ayudó a la iglesia en su desarrollo por medio de la epístola a los Efesios. Miren, la carta a los Efesios está compuesta por 6 capítulos. 3 capítulos tienen que ver con ortodoxia y los otros 3 capítulos últimos con ortopraxis. Es decir, 3 capítulos tienen que ver con lo teológico y lo doctrinal. Y los otros 3 últimos capítulos tienen que ver con la práctica, con la vida diaria, con la vida espiritual, que tiene que ver con nuestro entorno, con la sociedad en la que nos movemos y vivimos. En esa epístola entonces trata temas de doctrina, de piedad cristiana y de ética. Y esta epístola, al igual que sus visitas de Pablo, me revelan qué profundo interés tenía Pablo con la salud espiritual de la iglesia de Éfeso y también de su salud doctrinal de esta nueva congregación. Cuando se despide de los efesios, muestra su confianza en la obra del Espíritu Santo para animar y sostener a esta nueva congregación. Dice Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, aquel que tiene poder para edificar y para dar herencia entre todos los santificados. Metodología de Pablo, general, metodología general de Pablo. La metodología que Pablo usó en Éfeso era parte de la metodología general que él empleaba en el establecimiento de otras iglesias. Y así podemos ver a la iglesia que está en Galacia, la iglesia que está en Tesalónica, etc. En su libro, Planting Church Cross Cultural, la siembra de iglesias en otras culturas, por David Hasselgrave, bosqueja lo que él llama el ciclo paulino para sembrar iglesias y sugiere el siguiente bosquejo. Número 1, comisionar misioneros. ¿Basado en qué? En Hechos 13, del 1 al 4.
En Antioquía, mientras la iglesia ayunaba y oraba, el Espíritu Santo les indicó, aparte de ver la mía, Saulo, para la obra a los que los he llamado, misioneros. Es importante notar, la iglesia no los llamó, ni los motivó a ir. La iglesia reconoció que el Espíritu Santo los había llamado al servicio misionero. La tarea de la iglesia es dejarlos ir para la obra misionera. Vemos aquí que el Espíritu Santo es el iniciador en la tarea de sembrar iglesias. Así que podemos decir que la iglesia en Antioquía capacitó para que perfeccionaran sus habilidades para sembrar iglesias en otras culturas. Ellos siendo maestros y profetas, estuvieron trabajando durante un año en la iglesia de Antioquía, capacitándose. La iglesia también facilitó brindándoles un apoyo moral, sus oraciones. Y mientras sembraban iglesias en lugares distantes, por lo tanto, la iglesia en Antioquía era una iglesia madre. Más que una iglesia madre, era una iglesia facilitadora para las nuevas iglesias que surgían a lo largo y ancho de Asia Menor. En Hechos 13, 14 al 16, dice la palabra así. Hechos 13, 14. Hechos 13, 14 al 16 dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge y a Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando a Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y empezaba la predicación. Pablo acudía primero a la sinagoga judía en la ciudad a la que arribaba. Allí encontraba tres tipos de personas: judíos, prosélitos y gente que temía a Dios. Es decir, el prosélito es aquel que se adhería al judaísmo, que no era judío, pero se convertía al judaísmo. Pero también había gente que temía a Dios, que era temerosa de Dios. Por ejemplo, Cornelio, el soldado romano que está en Cesarea, y Pedro va a predicarle, él no es un prosélito ni tampoco es un judío, es una gente temerosa de Dios. Tanto así que el ángel se le presenta a Cornelio y le dice, tus oraciones, tus limonas han subido a la presencia de Dios. Y manda a traer a un Simón llamado Pedro, que está en casa de un Simón curtidor allá en Jope. Y entonces, por ejemplo, Cornelio era una agente temerosa de Dios, no era un prosélito. Hacía oraciones, hacía las oraciones en el tiempo en que le hacían los judíos. Daba limonas, ayudaba al pueblo, pero no él no asistía, no era un judío convertido, no era un prosélito. Entonces hay judíos, prosélitos y gente que temía a Dios. En la mayoría de los casos, los que aceptaban el mensaje se encontraban en las dos últimas categorías. Los judíos eran reacios, pero los prosélitos y la gente que temía a Dios eran los que más aceptaban el mensaje. Cuando los judíos le negaban acceso a la sinagoga, entonces Pablo buscaba otros lugares para reunirse, como vimos el caso de que le prestaron la escuela de Tirano. Pablo utilizó muchos lugares para comunicar el evangelio. Mire, predicaba en sinagogas, predicaba en locales alquilados, en palacios, durante su juicio, junto a los ríos, en hogares, en las cárceles, en el mercado, en los estadios, en las plazas. Usaba contactos como fabricante de tiendas para alcanzar a otros por el evangelio, como el caso de Priscila y Aquila. Y hasta aprovechó las experiencias de ser atacado por el populacho para compartir el evangelio. Sufrió un naufragio para anunciar las buenas nuevas, etcétera. Aprovechaba cualquier situación para compartir el evangelio. Si Pablo viviera ahora, entonces él usaría todos los medios a su disposición, incluyendo WhatsApp, correo electrónico, videoconferencias, Instagram, TikTok, lo que ustedes quieran, YouTube, para proclamar el mensaje de Jesucristo. Es decir, usaría todos los recursos. Pablo es de una visión tan grande que él no se ata a una circunstancia, sino ve cualquier circunstancia, por más adversa que sea, para hacer de ese lugar la tribuna y predicar el evangelio de Cristo. Segundo, congregar a los creyentes.
Pablo sabía que para discipular adecuadamente a los conversos tenía que reunirlos en congregaciones. Dice el versículo 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. Entonces, les interesaba mucho tener congregantes, es decir, que los creyentes se congregaran. Esas congregaciones se reunían salones alquilados, casas de familia, donde quiera que hubiera un espacio disponible, hasta en un río. Cuando no había sinagoga, no había un lugar donde, hasta en un río. Lo importante no es el lugar, sino la congregación de creyentes. Cuando nosotros empezamos la pequeña misión con mi esposa allá y mi cuñado Lot, empezamos abajo de árboles de palmera y de mangos, en un patio, una pequeña huerta ahí. Lo importante no es el lugar, lo importante es la gente que se congrega. No hay ningún caso en que Pablo tuviera en cuenta el lugar, que la congregación se reunía como base para determinar si el grupo podía considerarse una iglesia. De hecho, usa repetidamente en sus cartas, en sus escritos, la expresión, la iglesia que está en su casa. Por ejemplo, Romanos 16:5. Confirmar la fe. Vean que primero fue comisionar misioneros, segundo, congregar a los creyentes, tercero, confirmar la fe. Pablo y su equipo misionero veían a la gente cómo aceptaban a Cristo como Salvador. Procedían inmediatamente a trazar planes para disipularlos, no dejarlos. Dice, después de anunciar el Evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en la fe. Dice el 14, 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es decir, la vida cristiana no va a ser fácil, va a ser difícil, pero soporten la tribulación porque lo importante es entrar al reino de Dios. Aquí notamos lo que vemos con tanta frecuencia en su ministerio, al igual que en el ministerio de otros apóstoles, una profunda dedicación a proveer un fundamento fuerte, las enseñanzas de Cristo para las iglesias que surgen. Cuando bautizamos a las personas, inmediatamente que las bautizamos, hay que darles el fundamento de doctrina, capacitarles con la doctrina, con las enseñanzas, y aunque nosotros no estemos, ellos saben de lo importante que hacer. Mire, eh, yo en esta cena del Señor no estuve con ellos, pero Dios les dije, ustedes saben su responsabilidad. Los que trabajan, ellos hicieron la manera de ese día, de la cena, de ese viernes, no ir a trabajar. Ellos tenían un compromiso con el Señor. Ellos, ellos tienen esta fe, mis hermanos. Y apenas son 8 bautizados aquí en la nueva congregación que estamos sembrando. Pero estamos enseñándoles a que ellos sean exhortados en perseverar fieles en la fe. Constituir líderes. Y después de haber constituido ancianos para ellos en cada iglesia, según el 14, verso 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Cuando nosotros, hermanos, establecemos congregaciones nuevas, tenemos que empezar a constituir líderes. Ver a aquellos que se bautizaron, a que vayan tomando, de acuerdo a los dones, su liderazgo. Es significativo ver a cada una de estas congregaciones como una iglesia. Sean pequeñas, aunque sean chicas. El nombramiento de ancianos en cada congregación demuestra que Pablo y sus compañeros esperaban establecer iglesias fuertes, responsables y reproductoras. Era una declaración de fe, al igual que un paso práctico con el fin de asegurar que tuvieran el liderazgo que necesitaban para lograr su máxima potencialidad. Encomendar a los creyentes y habiendo orado y con ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esto implica confiar en el Espíritu Santo como en los nuevos creyentes y sus líderes recién nombrados.
Pablo y sus compañeros se consideraban facilitadores, es decir, parteros en el proceso de dejar que la vida en Cristo fluyera a nuevos creyentes. De esta manera dará luz a estas nuevas iglesias y continuar fomentando relaciones. Después de algunos días, dice el capítulo 15, verso 36, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Aunque después vemos que el Señor no se los permite, tienen que pasar a otro continente. Pero aquí es significativo notar que les llaman hermanos, no hijos. Vemos que en esto hay un interés de buscar facilitar su crecimiento espiritual de manera continua de los nuevos creyentes, pero también un respeto por ellos, sabiendo que al final de cuentas pertenecen al Señor y no a ellos. Y a veces decimos: es que mi hijo es espiritual. Sí, a veces tu hijo es espiritual, pero debe ser tu hermano y debes de facilitarle que él tenga un crecimiento espiritual. Convocar a las iglesias enviadoras. El problema de si los gentiles tenían que convertirse en judíos cultural y simplemente a fin de ser considerados salvos en Cristo, porque esa era la práctica que estaban poniendo los judaizantes. Y aquí era importante, era de crucial para la iglesia no imponer a los gentiles convertidos la circuncisión y la guardia de la ley de Moisés. Esto hubiera provocado que el cristianismo se convirtiera en otra secta del judaísmo. Pues ya hay fariseos, ya hay saduceos, ya hay esenios, ya hay saduquitas, ya hay herodianos. Bueno, ahora vamos a tener otra secta. No, la cuestión no podía ser resuelta por una sola congregación local. Tenían que unirse a las congregaciones. Y no vemos que la iglesia en Jerusalén, ella se pusiera a convocar a las demás iglesias, como si ella hubiera tenido una posición superior. No. El hecho de que la iglesia de Antioquía enviara a Pablo y a Bernabé, a un ex miembro de la iglesia en Jerusalén, indicaba que había cierto grado de autonomía que cada iglesia disfrutaba, pero también tenían un sentido de confraternidad y de respeto y de seguir en la misma dirección y con la misma doctrina. Hechos 15:2 parece indicar que fue la iglesia de Antioquía la que tomó la iniciativa de este asunto. ¿Cuáles son algunas conclusiones a las que podemos llegar por nuestro estudio de la metodología de Pablo en Éfeso y su metodología general para empezar a desarrollar otras iglesias? Primera, Pablo y sus compañeros reconocieron una y otra vez que es el Espíritu Santo, el director divino en todos estos esfuerzos. Segundo, la oración afianzaba cada esfuerzo evangelizador y la siembra de iglesias. La iglesia en Jerusalén nació en una reunión de oración. La carrera misionera de Bernabé y Saulo empezó en una reunión de oración. Cuando encontraban oposición y persecución, no se ponían en contacto con la sede central. A ver qué dice Jerusalén, no, sino que iban directamente a Dios, orando con una oración fervorosa. Sin duda, las iglesias facilitadoras cubrían cada esfuerzo con sus oraciones. Tercera, la meta de los apóstoles era el establecimiento de iglesias responsables, reproductoras, edificadas sobre el fundamento de Jesucristo. Cuarta, la terminología que usaban era conducente a la madurez y responsabilidad. Usaban palabras como creyentes, hermanos, discípulos e iglesias, incluyendo a las que se reunían en las casas. No hay ninguna diferencia entre la terminología utilizada para referirse a nuevos creyentes y nuevas iglesias. Hoy tenemos a veces esa situación de que no es un grupo familiar, no es que es una misión, no es que es una iglesia. Le damos cierta diferencia, pero en aquel entonces no era así. Ellos estaban buscando que los creyentes y las nuevas iglesias fueran cristianos e iglesias maduras. En otras palabras, era una terminología que los levantaba, los capacitaba y los alentaba, no una que creaba una actitud de inferioridad o de dependencia. En vista de estas observaciones, nos preguntamos: ¿cuál es nuestra estrategia de oración para sembrar iglesias? ¿Cuál será? ¿Qué filosofías, estrategias, metodologías y tecnología necesitamos emplear para sembrar nuevas iglesias? Recuerden que estamos viendo fundamento bíblico, ¿eh? ¿Qué podemos hacer para que nuestras estructuras y metodologías sean sensibles a la obra del Espíritu Santo para llevar a las nuevas iglesias a su máxima madurez en lugar de obstruir su obra? Debemos asegurarnos que la iniciativa y dirección para plantar iglesias sea del Espíritu Santo y que nosotros solamente somos colaboradores. Muy bien, espero que fue un poquito larga la clase, haya sido de mucho interés para ustedes y los conmino a que me envíen su tarea. Y esta tarea que voy a empezar a dejar desde ahorita es que por favor me escriban al WhatsApp y hagan la historia, pregunten cómo se fundó la iglesia en la que ustedes asisten. ¿Cómo llegó? ¿Quién la fundó? ¿Cómo llegaron?
los primeros hermanos, cómo se fundó la iglesia. Traten de hacer una historia de su iglesia, cómo es hasta ahora, pero cuándo, en qué año empezó. ¿Es de este siglo, del siglo pasado, del antepasado? ¿Cuántos años tiene su iglesia? Este, ¿Y cuántas iglesias han salido de esa iglesia? O sea, esa iglesia se ha convertido en madre de otras iglesias. Son preguntas que me gustaría conocer en su próxima tarea. Y la van a entregar hasta el próximo lunes. Tienen 8 días. Por mi parte es todo. Oramos. Padre, que estás en el cielo, gracias por esta clase. Bendice a nuestros alumnos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.